Ven, tómanos en esta mañana en tus preciosas manos, Señor. Ven, rodéanos de tu gloria. Que tus hijas, Señor, sean alentados en ese poder glorioso, en ese poder maravilloso que sale de ti, Padre. Y que una esperanza viva, Señor, llene los corazones, Padre. Saca el temor, quita toda enfermedad, toda dolencia. Tu palabra dice que llevaste en la cruz del Calvario esas enfermedades, Padre, y que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Pero también, Padre mío, traes perdón, trae paz, trae comunión, Señor, con tus hijas y tus hijos. Y como hemos clamado en esta mañana, Padre, enviamos esa palabra a los que están en las clínicas, Señor, en los hospitales esperando un milagro, Dios. Yo sé que tú eres poderoso y que escucha el gemir de, Señor, de tu pueblo, de los que están en angustia, Padre. A los médicos, a las enfermeras, seguimos orando por ellos, Padre. Dios, dale sabiduría, protección, nuevas fuerzas, Señor, en ellos. Cada parte administrativa, Señor, de esas clínicas, de los hospitales, Señor, sean guardados en ti, Padre. Aún desde los conductores de ambulancias, Padre. Aún, Señor, de los que van, Señor, Padre, colocando esas vacunas, Dios, toda una protección, Señor, y clamamos por esa misericordia y detenemos, Señor, esta pandemia, Padre. Y todo espíritu de muerte que ha salido, Señor, a arruinar las naciones, Padre, a arruinar las ciudades, las familias, Padre, lo detenemos y hacemos una cobertura especial, Padre. Oh Dios, gracias. Dale sabiduría a los gobernantes, Señor, para administrar este tiempo con el temor tuyo, Padre. Dios, y que tu gloria, Padre, se deje ver pronto en medio de estos tiempos, Señor. Esperamos en ti. Ahora ministranos con tu palabra, Señor, y permita que esa palabra traiga aliento, traiga paz, Señor, traiga gozo a nuestro corazón, oh Dios, y podamos aprender a esperar en ti. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Rey precioso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les continúe bendiciendo y Dios siga derramando de su Espíritu Santo sobre ti. Ten la plena seguridad de que Dios no te va a abandonar. Su mano poderosa está sosteniéndote. Su mano poderosa está guiándote. Saca el temor de tu corazón. Y hemos empezado esta semana, del día de ayer, a leer o a meditar en el Salmo 37. Es un salmo que realmente nos confronta. Y algo que en términos generales, el Salmo nos invita a quitar la impaciencia de nosotros. No te impacientes, no te impacientes. Pase lo que pase, no pierdas el control, porque la paciencia es la que nos ayuda a ser capacitados en todo aquello a lo cual Dios nos ha llamado, a desempeñar bien las cosas. A veces por la impaciencia presionamos a todo lo que están a nuestro alrededor. Creamos un ambiente más de guerra, más de injusticia, un ambiente más de opresión. Caso contrario con aquella persona que ha sido moldeado, ha sido trabajado, ha sido formado, o ha sido formado en esta persona la paciencia. Sabe esperar, sabe comprender a lo que están alrededor, sabe que el tiempo es de Dios, sabe que lo que pasa a su alrededor proviene únicamente de Dios. Y ahí en el Salmo 37 yo les decía ayer que quite la impaciencia. No te impacientes a causa de los malignos, no te impacientes a causa de los que prosperan, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, de los que se portan deslealmente. Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente. Y Él dice, mire, estos malignos, estos que se deleitan en la iniquidad, en el medio del pecado, dice, son como hierba, porque son como hierba que pronto pasan, o pronto serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Y alcancé a tocar una parte del Salmo 3 el día de ayer, que yo quiero meditar especialmente en la primera parte de este Salmo, porque es algo precioso que está diciendo, y pudiéramos, y quiero compartir mejor lo que expresa el Señor en este Salmo como un desafío para tu vida. Y tú puedes leer ahí en la Biblia, si la tienes ahí a mano, que dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Dios y haz el bien. Y habitarás, dice la palabra, en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué interesante lo que está diciendo la palabra.
Confía en Jehová y haz el bien. Son dos cosas bien interesantes, que cuando aprendemos a confiar en Dios con todo nuestro corazón, comienzan a surgir o a ponerse en práctica todas las capacidades que Dios nos ha dado. Cuando hay disposición para hacer bien, fluyen los dones, los talentos que Dios desde el nacimiento, voy a decirlo, desde el momento que fuiste engendrado, que fuiste engendrada, Dios ya colocó dentro de ti. Y los activa, porque esa presencia de Dios justamente lo que hace es eso. Hay habilidades que a lo mejor tú pensabas que no las tenía, pero que por un problema, por una dificultad, por una circunstancia que has tenido o tienes que vivir, comienzas a darse cuenta que en ti están esas habilidades. Acuérdate, y te lo he dicho muchas veces, que los límites los colocamos nosotros, no el Señor. Porque la palabra dice, conforme a tu fe, así será hecho. Y hay que poner en práctica, poner nuestra confianza en el Señor, que es la primera parte. La confianza en Dios, que es lo que está diciendo en el Señor. No te desesperes, no te angusties por lo que pase. Sea prudente en medio de todas las cosas. Uno de los comentaristas de estos días de los noticieros decían, estamos cosechando lo que sembramos en Semana Santa. Y hubo gente que se descuidó, y justamente lo que está pasando esta semana es el producto de no haber guardado o no haberse guardado en los días de Semana Santa. Y es verdad, y eso provoca una ola, eso produce un efecto en otras personas que estuvieron juiciosas, pero igual la prudencia es la que siempre nos tiene que llevar a nosotros, o debemos ir tomados de la mano de esa prudencia que Dios nos ha dado para seguir adelante en medio de todo lo que nosotros estamos haciendo. Note lo que está diciendo la palabra en esta frase: confía en Jehová y haz el bien. Ese es el desafío, la confianza, y haz lo correcto, haz lo recto delante de Dios. Porque Dios nos creó con habilidades. Y esas habilidades que colocó en ti, que colocó en mí, es para glorificar el nombre del Señor. A veces esas habilidades las ponemos en manos del enemigo para destruir, para arrancar, para dañar, para sembrar semillas que no son las semillas que vienen del cielo. Porque Dios nos creó a todos los seres humanos con habilidades únicas. Nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de resolver problemas, de hacer planes para el futuro. Es algo que los animales no lo tienen, pero en ti y en mí sí lo está. Algunos vivimos el día a día, otros aprendieron a vivir bajo la cobertura o bajo parámetros donde le enseñen y le digan qué es lo que tiene que hacer. Cuando Dios nos ha llamado, y es lo que dice Deuteronomio capítulo 15, nos llamó a ser cabeza y no cola. Pero si estás contento con lo que estás, está bien, quédate allí. Pero tienes la capacidad de desarrollar todo lo que Dios ha puesto. Por eso nos está pidiendo aquí el Salmo: haz el bien. Y si nos llama a hacer el bien, a confiar en el Señor, es porque están esas habilidades y esas capacidades en cada uno de nosotros. Hay muchos textos y voy a compartir algunos de ellos en la palabra que nos insta a hacer las cosas correctas, a hacer el bien. En Proverbios capítulo 2, y es interesante, y voy a leerlo conforme está ahí en la palabra, porque nos está diciendo de algo que podemos nosotros desarrollar. Proverbios capítulo 2, versículo, voy a leer el 10. Dice: cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Y note que es una dependencia, es algo que está a disposición de nosotros. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando la sabiduría entrare a tu corazón? ¿Qué pasará cuando la ciencia, el conocimiento, fuere grata a tu alma? Mire lo que dice el versículo 11. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia.
Por eso tú puedes poner la confianza en Dios, pero si en ti no hay sabiduría y no hay un conocimiento de las cosas de Dios, no hay un conocimiento de lo que Dios ha colocado en ti y a la razón por lo cual Él ha permitido que estés en este tiempo, tu vida va a ser totalmente desorientada. ¿Por qué? Porque si tú miras en este texto, vas a ver cómo es bien clara la palabra. Y vuelvo y leo el versículo 9, dice, el versículo 10 dice, cuando la sabiduría entrara a tu corazón. ¿Cuándo entra la sabiduría a nuestro corazón? Cuando nosotros le abrimos la puerta. Y es una disposición. Acuérdate que Dios nos creó con un libre albedrío. Y de nosotros depende el querer hacer las cosas o simplemente hacerlas a un lado. Cuando la sabiduría tocara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Hay gente que cerró su mente para no comprender las cosas. Y desde niño yo sé que a lo mejor fueron culpa de nuestro padre que nos metieron temor, miedo. Usted no puede hacer, usted no es capaz. Y no quiero usar esta mañana palabras peores que no las creímos y de tal manera nosotros estamos actuando. Anulamos algo que Dios colocó en cada uno de nosotros. Y es lo que ha afectado tanto el caminar con el Señor. Y Juan el Bautista lo expresa en otro texto que también lo cito muchas veces, que él dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Por eso otro texto que me fascina declarar o decir o enseñar cuando estoy compartiendo estos textos es lo que le dijo Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces. Es una orden, pero depende de Él. Depende de Él. Mira que te mando que te esfuerces. Si Dios te dice esa palabra, va a depender absolutamente de ti, no de Dios. ¿Por qué no de Dios? Porque Dios te dio ya la capacidad para hacerlo, de ser esforzado. Y ahí el versículo 11 lo está diciendo. El versículo 11 dice, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Me gusta como lo dice la Biblia, el lenguaje sencillo. Y voy a utilizar esta mañana en esta corta meditación algunas versiones de la Biblia porque como que aclaran el mensaje principal que nos está hablando el Señor a través de estos versículos, de estos textos. En la Biblia el lenguaje sencillo, el versículo 11 dice, las decisiones sabias, escúchenme bien, y tú puedes conseguir una Biblia, es fácil, ahí por internet la puedes conseguir. Las decisiones sabias te protegerán. La del 60 habla de la discreción. La Biblia el lenguaje sencillo dice, las decisiones sabias, o mejor la Nueva Traducción Viviente, las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo. Por eso el salmista nos está llamando en el Salmo 37 a hacer el bien. No te dé miedo. Tal vez has sido lastimado porque tratando de hacer un bien, saliste dañado, saliste perjudicado. Ahora sí, la Biblia en lenguaje sencillo, ese mismo versículo de Proverbios 2:11 dice, piensa antes de actuar. Mira qué interesante consejo. Piensa antes de actuar y estarás bien protegido. Proverbios 2:11 en la Biblia de lenguaje sencillo. Vaya que la Biblia sí que nos da buenos consejos. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que actuamos para pensar. Y ese ha sido el problema. Y más cuando nuestro corazón no ha sido sano, cuando nuestro corazón se ha llenado de ira, actuamos y después decimos, ¿por qué dije estas palabras? ¿Por qué tomé esa acción? ¿Por qué fui tan violento? ¿Por qué no me di mis palabras? ¿Por qué? Y el enemigo está presto y yo le he enseñado, bueno, creo que hace rato no lo digo, lo que dice el Salmo 91. Y hay una expresión que a mí tocó mi corazón tanto y cuidé al pronunciar las palabras, aun cuando estoy con rabia, cuando me han molestado tanto, pienso para hablar, porque el Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador. Y está pegado a la peste destructora en ese mismo versículo del Salmo 91. Y yo siempre me imaginaba cuando niño con mi padre colocábamos trampas para cazar animales silvestres.
animales salvajes inclusive en el campo y colocábamos trampas. Y era el sustento que a veces teníamos. Y a mí me parecía, cuando leía ese versículo del Salmo 91, el librar del lazo del cazador, como el enemigo nos ponía trampas para que nosotros cayéramos. Bueno, también es parte de eso, pero especialmente sabe que lo que más caza el enemigo, tus palabras. Cuando estás con rabia, cuando estás descontrolado, cuando te propones hacer el mal, el diablo caza esas palabras. Y viene la justicia de Dios. Y te voy a decir algo, y espero que el Espíritu Santo te traiga sabiduría a tu corazón. Porque cuando tú estás declarando algo sobre alguien, ¿sabe por dónde empieza el juicio? Y es muy clara la Biblia, lo dice 1 Pedro. El juicio siempre empieza por casa. Y lo que tú le declaras a los demás, empieza trayendo, si tiene algún poder, alguna autoridad, algo en ti en lo cual te puede también enredar en lo que tú estás declarando. Cuando tú le deseas el mal a los demás, va a empezar por tu casa, porque se abre un poder especial a las tinieblas, donde lo que se declara empieza juzgando lo que hay en ti. Y a los intercesores yo siempre les recomiendo, juzguen aquellas cosas que ustedes han vencido. No vayas a juzgar algo de las tinieblas de lo cual tú haces parte. Por eso este consejo del libro de los Proverbios es tan interesante y lo aclara mucho la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo. O como dice la Nueva Traducción Viviente, son versiones de la Biblia. Las decisiones sabias te protegerán. ¿Quién mejor que Dios nos da la sabiduría? ¿Quién mejor que Dios nos da el entendimiento? El cual, como dice esta Nueva Traducción Viviente, nos mantendrá seguros. También tú tienes la facultad de realizar esos planes y de luchar por alcanzar aquellas metas que Dios te ha propuesto. Y voy a leer en la palabra de Dios para todos, Filipenses 2:13, y me llama la atención. Dice, porque Dios mismo, en la del 60 dice, Dios es el que coloca el hacer como tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Pero ampliado ese versículo en la palabra de Dios para todos, dice, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Escuche cómo le está diciendo. Abre tu entendimiento, yo sé que está en ti y depende de ti el abrirlo, lo estoy enseñando. Dice, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, dice ese texto en la palabra de Dios para todos, sino que también les da el poder para que lo hagan. Mire todas las capacidades que hay en nosotros. Por eso es tan interesante cuando la palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando empezamos a pensar en esa palabra, cuando empezamos a interpretar esa palabra, cuando comenzamos a ampliar el significado de lo que Dios nos dice, vaya que no vamos a tener ningún pretexto, voy a decirlo de esa manera, delante de Dios. Y vuelvo a leer Filipenses 2:13 en la palabra de Dios para todos. Porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Pero subrayo, va a depender de nosotros, no de Dios. Por eso les digo, y empecé este devocional diciéndole que no depende de Dios, depende de ti. En la medida que tú le crees, en la medida que tú confías, como nos está diciendo el Salmo 37:3, confía en el Señor y haz el bien. Y si nos dice que hagamos el bien es porque en nosotros está la capacidad para hacerlo, de confiar en Dios y en la capacidad de ministrar lo que Él ha puesto dentro de ti y dentro de mí para hacer el bien. O pones al servicio lo que tienes en mano de Dios, en mano del Espíritu Santo, guiados por Él, o pones lo que hay en ti, que fue dado por Dios, en manos del enemigo. Los resultados van a ser diferentes, aún para tu mismo interior. Qué maravilloso lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Además nos creó con una conciencia tan interesante.
Nos dio la facultad para hacer planes, nos creó con habilidades singulares, tremendas habilidades, pero también nos creó con la conciencia. Es un sentido de lo que es correcto e incorrecto. Y esto nos ayuda a evitar para hacer lo malo y corregir los errores que comúnmente nosotros cometemos. Y voy a leer un texto en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, y también lo voy a hacer en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Aclara un poco más el sentido de lo que quiere decir. Dice, los que no son judíos, está diciendo Pablo en ese pasaje, no conocen la ley. Esto es parte de las personas que nunca han leído la palabra, el pueblo gentil, que en la Biblia se refiere a todos nosotros. Dice, los que no son judíos, los que no conocen la ley, pero cuando ellos por naturaleza hacen lo que ordena la ley, aun sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Pero mire lo que dice el versículo 15. Demuestran que en su mente, y subrayo una palabra que está ahí escrita, y demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como lo dice la ley. También lo demuestran, dice ahí la palabra, por lo que les dicta su conciencia en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Porque cuando hacen lo malo, tienen remordimientos. Saben que hicieron mal. Y luego termina diciendo estos textos de ayer, Romanos 2. Por otra parte, cuando hacen lo bueno, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Mira lo interesante que está diciendo la palabra. Cómo, por eso la palabra nos dice que no va a haber ninguna excusa delante de Dios. Porque mucha gente va a decir, Señor, nunca te conocí. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dejó escrita en nuestra mente y en nuestro corazón la ley, la palabra. Y todo hombre, toda mujer, y fue parte de la creación, nos dejó aquí en el corazón la capacidad de entender qué es bueno y qué es malo. Así nunca hayamos leído la Biblia. Y en la conciencia está escrita esa ley, lo está diciendo la palabra, porque en ella se nos dice cuando estamos haciendo lo bueno y cuando estamos haciendo lo malo. Pero es una libertad. A veces decimos, fue el diablo que me hizo a eso. Bueno, porque tú le diste la capacidad, tú le diste el libre albedrío y los pusiste a su disposición para hacer lo malo. Eso es lo que hace la gente mala. O pone las capacidades, las estrategias, las habilidades que Dios le dio en las manos de Dios o en las manos del enemigo. Y es bien interesante. Y voy a leer unos últimos textos en esta palabra, porque Dios nos pide que usemos esas habilidades. Y por eso ahí en el Salmo 37, la primera frase, y no te queremos leído sino la primera parte del Salmo 37:3, de confiar en Dios, que fue en Jehová y hacer el bien. ¿Por qué? Porque esas habilidades son las que nos van a ayudar para bendecir también a otros. Por eso está diciendo, haz el bien. Y hay un texto que estuve meditando en un devocional hace algunos meses atrás, creo que fue, o algunos días atrás. Y está en Daniel capítulo 5, versículo 16. Ellos están en un problema bien complicado, bien difícil. El rey está confundido, el rey no sabe qué hacer, inclusive ha dado una sentencia muy fuerte sobre los sabios, sobre los entendidos, porque no han sabido interpretar algo que les pasó, una escritura en la pared. Y casi está a punto de matar a todos los sabios, los adivinos, los hechiceros, a todos los que estaban en el reino de él, porque no le han interpretado esa escritura en la pared. Y esto está hablando del rey Belsasar. Pero el versículo 16, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice, y le dice a Daniel, porque le dijeron que hay en el reino alguien que puede interpretar. Hay alguien en el reino que puede interpretar esa palabra. Y ahí en Daniel 5:16 dice, me dicen que tú puedes interpretar y resolver problemas difíciles. Escuche lo que está diciendo, porque yo creo que esta misma palabra que está reconociendo el rey Belsasar es lo que hay en ti, tal vez lo reconocería en ti, a lo mejor no lo has descubierto. ¿Qué es lo que quiero subrayar?
El rey me dice que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Y hay una promesa y le dice, si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir de mantos de púrpura propio de la realeza y recibirás una cadena de oro en tu cuello y serás el tercero en importancia en el reino. Es decir, lo voy a posesionar en lugares de privilegio. ¿Qué era todo lo que tenía que hacer? Poner en práctica las habilidades que Dios había colocado. Y yo te voy a decir la misma cosa que dice este texto. En ti está la capacidad de discernir los tiempos, porque el Espíritu de Dios está en ti. Pero también lo más interesante, en ti está la capacidad, como dice en la Nueva Traducción Viviente, Daniel 5:16, de resolver problemas. No de profundizarlos, no de crear problemas. Tú no eres parte del problema, y te lo digo con todo mi corazón. Eres parte de los que solucionan los problemas. A eso nos llamó el Señor, porque Él ha puesto en ti habilidades, dones y talentos únicos, que al ponerlos en marcha eres bendición. Y por eso dice la palabra que fuimos llamados a heredar bendición y ser bendición donde quiera que estemos. Créalo, mi hermano, está escrito. Esas habilidades propias que Dios ha colocado en ti. No, por eso dice, más adelante lo dice este mismo salmo, no le envidies a nadie, no le envidie a los arrogantes. Lo estábamos leyendo ayer en el primer texto. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Tú puedes hacer las cosas mejores con un corazón sano y que todo va a sobreabundar para la gloria y para la honra del Señor. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias porque los desafíos que tú nos das no son imposibles, pues tú ya colocaste en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor, lo que tenemos que hacer. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que habilite los dones y los talentos que hay en mi hermano, en mi hermana, en mi vida, Padre, y los podamos poner en práctica, Señor, en las empresas donde trabajamos, en los negocios, en la casa, Señor, donde habitamos, Señor, y sobre cualquier puerta que tú abras, Padre. Saca el temor, saca el miedo, saca la envidia, Padre. Quita todo aquello que haya dañado, Señor, todo lo que has puesto dentro de nosotros, y que tengamos, Señor, el discernimiento, la capacidad de poner todas las cosas en tus manos, Padre. Yo te alabo y te bendigo en esta mañana y dejo a tus hijos y a tus hijas en tus manos, Señor, proclamando tu presencia en ellos, Padre. Muchas gracias, te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mañana continuamos con este estudio que quiero ilustrar más de esto que nos está expresando ahí en el Salmo 37, pero te dejo para que medites en el Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 11, para que lo pongas en práctica y medite en lo que Dios está diciendo. Compárelo con otras versiones de la Biblia si es posible, si te es posible, pero proponte hacer el bien como Dios está diciendo. Muchas bendiciones. Le habló su pastor Irlán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.